beneficios de la resurrección. Beneficios de la resurrección. Recordándoles, hermanos, que no se trata de saber, sino de vivir lo que uno sabe. Amén. Algunos dicen, no, eso ya lo sabía. Y Dios dice, si ya lo sabes, ¿por qué no lo demuestras en tu vida? ¿Por qué no lo vives como una experiencia? Entonces, hermano, en el mundo hoy se está celebrando la resurrección de Cristo. Y el mundo lo celebra, hermano, con conejos dando huevos, imagínense. ¿Ah? Conejos dando huevos. Y hermano, en realidad Cristo resucitó y la gente lo puede comprobar. No necesitas ir a Jerusalén y ver una tumba vacía para comprobar que Cristo resucitó. Si Dios te da la gracia y el dinero para ir, ve. Pero yo no necesito estar ante la tumba vacía de Jesús para creer que Él resucitó. Ni tú tampoco. Porque Dios te lo comprueba, hermano, donde quiera que tú estés. Pero hay que saber cómo el Señor lo entrega para que se manifieste en nosotros. Entonces, el oír que Cristo resucitó, de nada nos sirve. El saber que Cristo resucitó, tampoco nos sirve. La única forma que la resurrección de Cristo nos sirve es que nosotros la experimentemos. Es que experimentemos el poder de su resurrección. A la gente de nada le sirve hacer obras de teatro de un Cristo sufriente, hiriente, que lo están latigando. Hermano, ni de representar vía crucis, de nada le sirve a la gente. Ni siquiera, hermano, ponerse de luto y de tristeza le sirve a la gente. Todo, hermano, de eso de nada sirve hasta que tú tengas una experiencia personal con la resurrección. Cristo es la resurrección y la vida. Y si no tienes un encuentro personal con Cristo, que es la resurrección y la vida, todo lo demás es pura tradición muerta que de nada te aprovecha. Lo más que pudo hacer la película de la pasión de Cristo, hermano, es conmover las emociones de mucha gente. Pero, hermano, si no tenemos un encuentro real con el Cristo que resucitó, de nada nos sirve oír tanto de la resurrección. Y de nada nos sirve saber tanto de la resurrección. Porque aquí, hermano, todo se debe de experimentar en una forma individual. Yo no creo en Dios porque me dijeron, cree en Dios. No, yo creo porque Él se reveló a mi vida. No creo en su palabra porque alguien me dijo, cree en la Biblia, como dice el Cerro de Juárez. Cree en la Biblia porque la Biblia es la verdad. No, el Espíritu Santo me convenció de que la palabra o que la Biblia es la verdad. Nadie me lo dijo. El Espíritu Santo vino a convencerme que es su palabra y por eso la creo. Porque aquí se trata de experiencias, hermano, y no de costumbres o tradiciones muertas. Amén. Ahí ves, hermano, una vez más la representación. Y el hombre, hermano, a mí algo me repudia ver esas cosas. Porque aunque son representaciones de algo que pasó, lo único que hace, hermano, es mover las emociones. Pero el Espíritu Santo está aquí para hacerte participante de los beneficios de la resurrección de Cristo, si tú y yo los deseamos. Amén. Entonces de eso vamos a hablar esta mañana, de los beneficios de la resurrección. Vamos a tocarlo en dos partes. Primero, hermano, cómo la resurrección nos es beneficiosa a aquellos que todavía no hemos tenido un encuentro con el Señor. Vamos a ver cuando realmente he tenido un encuentro con el Señor, cuáles son sus frutos, cuál es su vida. Y después, ¿por qué, hermano, la iglesia que ya tiene al Cristo resucitado dentro de ella, por qué vive como si está muerta? Entonces nos va a convenir a ambos, para los que no conocen cómo se obtiene el beneficio de la resurrección, y para los que ya lo tienen, cómo manifestar la vida de resurrección. Comenzamos. Beneficios de la resurrección. La resurrección de Cristo solo beneficia a aquellos que se unen a Él. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está escrito, 1 Corintios 6:17. Esto sucede cuando alguien lo recibe en su corazón. Porque a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos son engendrados por Dios y no por hombre. Juan 1:11-13. El Espíritu del Señor viene sobre ellos y el poder de su sombra los cubre
y así son engendrados para Él. Por eso son llamados hijos de Dios. Lucas 1:35. Al nacer de Dios reciben un nuevo corazón. Les quita la dureza de su corazón, les hace nacer de nuevo, dándoles nueva vida, al darles un nuevo espíritu, y los sella con su espíritu como prueba que son propiedad legítima suya, y por medio de su Santo Espíritu los guía en la verdad de sus mandamientos. Escrito en Ezequiel 36, 25, 27. Al nacer de nuevo, experimentan los milagros de ver y entrar en el reino de Dios. Juan 3, 3 al 5. Por medio de Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Efesios 2, 18. En estos comienza Cristo por medio de su Santo Espíritu a manifestarse en ellos y a través de ellos. A uno el Espíritu de Cristo le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro dones de sanidades. A otro el don de hacer milagros. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir los espíritus. A otro el don de diversos géneros de lenguas. Y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Primera de Corintios 12, 8, 11. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámosles bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Romanos 12, 6, 8. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11. El hecho de que podemos recibir todas estas manifestaciones de Dios comprueba que nos hemos unido al Cristo resucitado. El Señor proclamó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. El creer en Él consiste en conocerlo, aceptarlo y seguirlo. La resurrección de vida se ofrece solo a aquel que en Él cree. Y la vida de resurrección se vive andando por el Espíritu que recibimos del Cristo resucitado. Al unirnos al Cristo resucitado, somos participantes de su obra hecha a favor nuestro, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6, 4. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y santa basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga a cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Efesios 4, 22, 25. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 1 al 4. Amén.
El mayor concepto a entender, hermano, es esto, que todo ocurre por la unidad voluntaria nuestra con nuestro Señor Jesucristo, pues así está escrito: el que voluntariamente se une al Espíritu de Cristo se vuelve uno con Él y comienza a ser participante de todo lo que Él ha logrado, ha adquirido a favor nuestro. Si esta unidad no ocurre en nosotros o no ocurre en la gente, hermano, lo demás es pura tradición muerta, como te lo dije. Lo demás es pura emoción que se mueve. Lo demás, hermanos, son engaños de la religión. Aquí debemos de entender claramente que todo sucede por unirnos a Él. Por unirnos a Él. Si estamos unidos a Él, entonces participamos de todos sus logros que Él adquirió en su muerte, sepultura y resurrección. Escucha bien, no se trata de oír este mensaje y decir: oh, ya me lo sé. De nada te sirve eso. De nada, absolutamente de nada. Aquí no se trata de saber en la mente, se trata de experimentar, tener experiencias con estas realidades, con estos hechos en el nombre del Señor. Entonces todo cristiano que entiende bien este concepto, que se trata de unidad y que en esa unidad se hace participante uno con el Señor, entonces entendemos el concepto claramente y ya no buscaremos por otro lado, buscando otra dirección, porque ya sabemos que se trata de unidad. Te voy a poner ejemplos. Cuando nuestra mente se une al Cristo resucitado, Cristo, hermano, nos transfiere sus pensamientos. Y esos pensamientos se establecen en nosotros, trayéndonos completa paz. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiado. Escucha, es algo voluntario. Recuerdo aquel día glorioso en que el Señor, hermano, me reveló esta verdad que te voy a decir. Todos experimentamos conflictos para orar, ¿sí o no? Todos experimentamos conflictos para poder meditar en su palabra, ¿sí o no? Para venir a los servicios de la iglesia también. La mayoría de veces no queremos venir, la mayoría de veces no queremos orar, la mayoría de veces no sentimos, hermano, meditar en su palabra. Y cuando uno, hermano, se enfrenta a estas realidades, se confunde. Porque en el interior uno sabe que es hacer lo bueno, que orar es bueno, que venir a la iglesia es bueno, que meditar en su palabra es bueno. Pero se levantan muchas oposiciones en la mente, en la voluntad y en las emociones. Y alrededor nuestro se mueven muchos conflictos, hermano, que nos distraen y nos quitan el deseo que teníamos para ir a buscar estas cosas y nos apartan, hermano, de Dios. Entonces, cuando le pregunté al Señor por qué pasaba esto, esta fue la respuesta que me dio. Se las he dicho muchas veces, pero se las voy a repetir. Está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 7. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 7. Bueno, al 8. Los que son de la carne o andan en la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, o sea, los que pertenecen a Dios y se disponen a ser guiados por Él, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne produce muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu produce vida y paz. Y en este verso me abrió el entendimiento. Por cuanto la mente carnal es enemiga contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermano, tu naturaleza humana y la mía, por sí sola, no le gusta buscar a Dios. Es perezosa. Es perezosísima. Y tú te puedes dar cuenta cuando andas en la carne, hermano, porque tiene libertad para hacer todo lo que tu carne te manda, pero para que vengas a buscar las cosas de Dios, todo se te dificulta. Todo parece que es imposible de lograr. ¿Cómo tienes tanta libertad para las cosas de la carne y para las cosas del Espíritu se te quita? Qué casualidad. Ve, es que nosotros somos malvadillos desde chiquillos, hermano, y no nos hemos dado cuenta todavía. La maldad está por dentro de nosotros, la rebeldía está por dentro de nosotros. Así que voluntariamente, hermano, con mis fuerzas no voy a poder cumplir nunca los mandamientos que mi Padre me manda, porque en mi naturaleza humana soy rebelde.
Hermano, no me gustan las cosas de Dios. No me gusta esforzarme por Dios. No me gusta tener compromisos con Dios. Puedo tener compromisos con todas las fiestas de la tierra y con todas las celebraciones de la tierra, incluyendo la coneja con huevos, pero nada que ver con Cristo, porque eso sí me cuesta mucho trabajo. Hermano, cuando conoces lo que eres en tu carne, te vas a aborrecer tanto que te vas a querer morir. Pero algunos no se conocen tanto que se aman tanto, hermano. Cuanto más te amas a ti mismo, más aborreces a Dios. Porque no te puedes amar a ti mismo y amar a Dios a la misma vez. O amas a Dios por dejarte de amarte a ti mismo, o te amas a ti y desprecias a Dios. Como una vida tan miserable, tan rebelde y tan contradictoria la que cargo en mi naturaleza humana, que dice que es enemiga contra Dios, no se sujeta voluntariamente a Dios ni tampoco puede. Y si yo vivo conforme a esas pasiones, dice, no puedes agradar a Dios. Entonces, cuando Dios me dio esta respuesta, le dije, pues qué miserable. Finalmente lo viste. Pablo también lo vio. Lee el versículo 24, de ahí de Romanos 7. Pablo sí lo vio, pero hay muchos cristianos que todavía no ven su condición. Pero Pablo sí miró su condición y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay cristianos que todavía no se ven miserables. Piensan que tienen mucho valor. Estoy hablando de tu naturaleza humana. Pero cuando te ves cuán miserable eres, porque no puedes responder a ninguna demanda de Dios prácticamente, a todas las demandas de tus intereses que nada tienen que ver con Dios, se te facilita todo. Pero cuando Dios demanda algo, todo se te complica, todo se te hace difícil. Hermano, el problema es tu carne, ni siquiera es el diablo. El problema es tu carne, tu naturaleza humana que resiste a Dios, que es enemiga de Dios, que por ella misma no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando entonces vi esa maldad en mí, entonces dije, pues qué miserable soy. ¡Qué miserable! No puedo hacer las cosas. Finalmente lo viste, dijo el Señor, porque sin mí nada puedes hacer. Todo lo que yo te mando conmigo lo puedes hacer, pero sin mí nada de lo que yo te mando puedes hacer. Así que cuando miré, hermano, ¿por qué crees que te digo? No te lo digo, hermano, por hacerte reír. Cuando te digo, qué malvadillos somos desde chiquillos. No te lo digo por hacerte reír. Es que veo lo que somos, hermano. Bueno, al menos lo que soy. Pero si te ves en la Biblia, también te vas a ver igual que yo. Que hay una maldad interna, hermano, que pone muchos pretextos para servir a Dios. Que pone muchas condiciones para tener compromisos con Él. Pero sí queremos que Dios esté comprometido con nosotros, pero nosotros no queremos compromiso con Él. Qué casualidad, esto no funciona así. Despierta de tu sueño. Porque, hermano, Dios está comprometido con nosotros si nosotros estamos comprometidos con Él. Si no hay compromiso, tampoco de parte de Dios hay compromiso, porque Él honrará a los que le honran y a los que le deshonran también, hermano, los tendrá en poco. Y esto es una verdad que debemos, hermano, de aceptar. Pero volviendo a lo mismo de los beneficios de la resurrección, es bueno que entendamos, hermano, que nosotros fuimos llamados para ser discípulos del Señor. Amén. Hacer discípulos del Señor, escucha bien, no es hablarle de Cristo a alguien. Eso es ofrecerle, hermano, la salvación y el evangelio. Hacer discípulos es que tú sepas cómo guiarlos en las doctrinas de Cristo para que al último se conviertan en seguidores de Jesucristo. Vayan por toda la tierra, a toda criatura, anúncieles el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, y al que no creyere será condenado. Pero vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, vayan a la gente, háblanles de mí, díganles cómo se unen a mí. Después enséñenle a cómo seguirme. De esa manera tendré discípulos. No vamos a ser discípulos de nosotros, hermano. Yo no quiero que nadie me siga. ¿Para qué me van a seguir a mí? Yo soy un hombre tan pecador como tú, hermano. Quiero que sigan al Cristo que yo predico, no a mí. Entonces eso es hacer discípulos, hacer que una gente siga a Cristo y no te siga a ti.
no que siga tu denominación, no que siga tu iglesia, no que siga el pastor. Eso es condenable, eso es carnal, diabólico y satánico, hermano. No fuimos llamados para que nos sigan a nosotros, para enseñar a que nos sigan a nosotros. Fuimos llamados para enseñar a la gente que siga a Cristo, que corra tras Cristo, presentarles cómo seguir a Cristo. Y uno de los beneficios de la resurrección es este, hermano: unirse al Señor. Si de verdad ocurrió la unidad en el Espíritu, entonces hay resultados inequívocos. No se pueden esconder, hermano. Porque los hechos de Dios cuando se manifiestan en una persona son visibles. Son claramente visibles a través de cada uno de nosotros. Debemos de entender y enseñar a la gente, hermano, cómo ocurre esta unidad, cuándo ocurre. Y la Biblia lo dice, que esto sucede cuando alguien lo recibe en su corazón, cuando alguien recibe el Espíritu de Cristo en su corazón. Porque los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos son engendrados por Dios y no por hombre. Pero aún eso, hermano, debemos de saber cómo ocurre el engendramiento, cómo Dios engendra hijos. Dice, aquí no los engendran los hombres, sino Dios. Entonces, hermano, como sucede el engendramiento es que cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu del Señor viene sobre uno y el poder de su sombra nos cubre, y así somos engendrados para Él. Y somos, hermano, nacidos de nuevo. Porque Dios, hermano, nos resucita a una vida nueva, a la vida de la resurrección. Y si de verdad me uní a Cristo, hermano, y vino el Espíritu del Señor sobre mí y me engendró para Dios, entonces voy a dar frutos como hijo de Dios. Si no, vivo en un engaño, hermano. Hablar tanto de esto, y desde niño me dice uno, desde niño me sé eso, y le digo, ¿de qué te sirve si no lo puedes manifestar? ¿De qué te sirve que sepas todo eso si no se ve en tu vida? Se tiene que ver. Porque los que de verdad son hijos de Dios se parecen a su Padre. Se van pareciendo más y más a su Padre. Al nacer de Dios ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Y todos debemos de saber, hermano, cómo guiar a otros a explicarles lo que es el nuevo nacimiento. Les daré un corazón nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Les daré un nuevo espíritu y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que los guíe en mis mandamientos. Ezequiel 36, 25, 27. Ya teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros, o el Espíritu Santo, que es el mismo, hermano, ya teniéndolo dentro de nosotros, hermano, entonces dice que Él comenzará a manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Si de verdad lo tenemos, lo vamos a ver manifestarse a través de ti. Pero si no lo vemos manifestarse, lo que tienes es religión, pero no te has unido al Cristo resucitado todavía. Porque estos son hechos comprobables a la vista de todos. Cuando Cristo entonces entra, comienza a manifestarse por medio de manifestaciones diferentes. A algunos, hermanos, el Espíritu de Cristo les da palabra de sabiduría. No es que ellos sean sabios, no. Es que el Espíritu Santo les da palabras de sabiduría. Otros, hermanos, el Espíritu les da palabra de conocimiento, de ciencia. Tienen un conocimiento perceptivo, intuitivo, que en el momento saben cosas porque el Señor se las transfiere en el mismo instante. A otros, hermanos, el mismo Espíritu de Dios les da, hermano, el espíritu de fe. Estos, hermanos, tienen una fe inquebrantable. Pasan por quebrantos, ataques, Padre, todo tipo de prueba, hermano, pero su fe no se quiebra, no se dobla, porque hay una manifestación de Dios en ellos que los sostiene con una fe poderosa, sobrenatural. Cuando Dios, hermano, se manifiesta también, se manifiesta a través de otros, sanando a los enfermos. Hermano, el vaso no tiene nada que ver, es el tesoro que cargamos. Es Cristo el que sana, no eres tú el que sana. Si tienes dones de sanidad, no eres tú el que sana. Es Cristo manifestándose a través de ti, sanando a los enfermos. Nada tienes que ver tú, toda la gloria la tiene el Señor. A otros, hermanos, se le da el don de hacer milagros. Por medio de Cristo mismo se expresa a través de nosotros, haciendo milagros, haciendo maravillas y haciendo prodigios. A otros, hermanos, se le da el don de profecía.
Dios les habla a ellos para que profeticen al pueblo y el pueblo reciba consolación, edificación y exhortación. Pero es Dios mismo hablando y haciendo estas cosas a través de ellos. A otros les da el don de discernir los espíritus. Estos captan los espíritus demoníacos en nombre de ellos o perciben la presencia demoníaca, pero no eres tú. Es Dios mismo haciéndote percibir estas cosas, porque recuerda que todas estas cosas es el mismo Dios mostrándose a ti y a través de ti. En otros, hermanos, le da el diverso género de lenguas. Y es bueno que enseñemos a los recién convertidos que estas son las manifestaciones de Dios normales. Escucha bien, normales. Pues si un cristiano no tiene ninguna de estas cosas, no es cristiano, hermano. No es cristiano. Escucha bien, no es cristiano. Pues si Cristo está en ti, ¿no lo dice que se tiene que manifestar en ti a través de una de estas cosas? ¿No lo dice así? Dice, pero todas estas cosas, o mejor dicho, también a otros les da diversos géneros de lenguas. Hablan muchas lenguas. Acuérdate, hermano, que en la Biblia habla de que el Espíritu Santo hace hablar a los verdaderos hijos de Dios en otras lenguas que no fueron a la universidad a estudiarlas. El Espíritu mismo le da nuevas lenguas humanas y lenguas angelicales. Esto es lo más normal que en un cristiano se puede manifestar. No te espantes si alguien lo oyes hablar en lenguas. Si realmente tiene al Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios hablando en otras lenguas a través de ellos. Es lo más normal que en un cristiano puede ocurrir cuando tiene este don. No es algo espantoso, algo así oculto, algo así como raro, espantoso. ¿De dónde viene todo esto? Pues de Dios, hermano. Luego, hermano, dice que al otro le da la capacidad de interpretar lenguas. No es que tú te sepas las lenguas, es que el Espíritu Santo mismo te comunica qué es lo que se estás hablando en lenguas que tu pensamiento no entiende, pero Él mismo te transfiere el conocimiento de lo que estás hablando en otras lenguas. Este es el otro don, el don de interpretar lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, que reparte a uno en particular según su voluntad. Pero también, hermano, Dios nos ha dado otros dones diferentes a estos. Dice, el que ha recibido, hermano, el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Esto está en Romanos 12, 6, 8, ahí está en tu hoja. El que ha recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Escucha muy bien, si Dios no te llamó para enseñar, no importa cuánta teología estudies, hermano, Dios no te va a revelar su palabra. Porque esto es algo sobrenatural de Él, hermano. Tú sabrás si alguien fue llamado para enseñar cuando lo ves enseñar, cuando ves al Espíritu Santo enseñar a través de ese hermano o de esa hermana, hermano. Y ni siquiera a veces, hermano, han tomado clases de griego, ni arameo, hermano, ni de hebreo. Ni siquiera han ido a tener clases de teología, hermano. Ni siquiera han sabido las letras que los hombres han puesto condicionales para entender la palabra de Dios. Cuando Dios te da el don de la enseñanza, Él mismo te revela su palabra y Él mismo enseña a través de ti. Pero si no lo tienes, la escuela de nada te sirve. Si no lo tienes, la escuela nada te sirve. Y podremos oírte decir, del griego dice esto y del arameo dice esto y la hermenéutica dice esto. Puedes hablar todo lo que tú quieras, pero sabremos los que tenemos discernimiento si de verdad Dios te dio el don de la enseñanza. Porque oiremos hablar a Dios a través de ti. Porque es el mismo Dios enseñando a su pueblo o enseñando a otra gente. Y entonces también dice, hermano, el que haya recibido el don de animar o de dirigir a otros, que se dedique a hacer eso. El que da, hágalo con sencillez, con libertad. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría, en el nombre del Señor. No pagamos dinero. ¿Cuántos reconocen algún don del Espíritu Santo que hemos hablado hasta en este momento, que lo tienen, que están bien convencidos? Hermano, tienes que tener un don, 2 o 3 o 4, si no, no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios es porque Dios vive dentro de ti. Y si Dios vive dentro de ti, se va a empezar a manifestar a través de ti. Todas estas tradiciones muertas del diablo y de los hombres que usan en este día, hermano, lo que hacen solamente es confundir a la gente y apartar de la verdad, el verdadero beneficio de la resurrección de Cristo. Si alguien habla conforme a las palabras que Dios le da.
Si alguien presta un servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ahí también está escrito, primera de Pedro 4:11. ¿Qué es lo que voy a hacer? A dar la palabra que Dios me da, no la que a mí se me antoja. ¿Cómo voy a servir? No voy a servir como yo siento. Voy a servir cargado del poder del Espíritu Santo, para que en todo Cristo sea glorificado. ¿Vemos la diferencia de la religión muerta a la verdadera iglesia de Cristo? Entonces estoy unido. No necesito, como yo te decía, ir a la tumba vacía en Jerusalén para decir, oh, se me hace que sí resucitó. Pues no está aquí. Hermano, yo ni fui allá, y ni tú tampoco a lo mejor. Y al Cristo que resucitó el tercer día está en tu corazón. Está dentro de tu corazón si lo has dejado entrar. Entonces, el hecho de que podemos recibir todas estas manifestaciones de Dios comprueba que nos hemos unido al Cristo resucitado. O sea, Cristo resucitó, es un hecho. Nosotros somos los testigos de su resurrección. No porque estuvimos ahí, sino porque el Cristo resucitado entró dentro nuestro, nos resucitó, nos dio una vida nueva y ahora se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. ¿Quién puede decir, hermano, que si de verdad ha entrado Cristo en nuestra vida, no hemos recibido todos estos milagros? Todos mis intereses antes de Cristo eran rumbo a otra cosa. Todo mi interés que tenía antes de Cristo era hacia la música, a ser un actor y a ser un artista. Ese era mi mundo, ese era mi enfoque y esa era mi meta. Y estábamos trabajando sobre eso. Pero cuando viene Cristo y entra en mi vida, comienzan a manifestarse todas estas cosas. Comienza a aborrecer mis propios sueños, mis propias metas y mis propios intereses. Porque te cuento, hermano, los intereses de Dios no son tus intereses. Así es de que si Dios entra, a fuerzas va a matar tus intereses. O tiene que matar tus intereses. Porque aquí, hermano, se trata de entender que me dio una vida de resurrección, una vida nueva, y todo lo demás lo van a comenzar a ver. Antes era mentiroso, pero ahora ya no miento. Se supone que ya no debes de mentir. Antes era un adúltero, un fornicario, pero ahora ya no lo soy. Antes era un ladrón, pero ahora ya no lo soy. Antes odiaba a la gente, pero ahora ya no la odio. Antes me costaba trabajo perdonar, pero ahora perdono porque su gracia, la gracia de Dios, me da la fuerza para poder perdonar. Oh, de verdad has cambiado. Pues claro que cambié. Esta es la evidencia de la resurrección, que Dios me ha dado vida nueva, unido juntamente con Cristo. Por eso soy nuevo, por eso soy otra persona. El que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Todo esto, hermanos, se oye muy bonito. Pero si no lo manifestamos en nosotros, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Imposible, hermano, que si de verdad estamos unidos a Cristo, no podamos manifestar todas estas cosas. La prueba de mi don, hermano, los jueces de mi don eres tú, hermano. El don que yo tengo, tú eres el juez, que me puedes juzgar con toda libertad. Yo digo en mí, no me contestes tú, yo digo en mí, que recibí de parte de Dios el don de la enseñanza. Ahí lo vimos que hay uno de esos dones. Eso yo puedo decir. Pero si yo lo digo o no lo digo, ustedes son los testigos. Y ustedes como testigos sabrán si de verdad esto viene de Dios o me lo inventé yo. Esta es la más clara evidencia que Dios está metido en el asunto. ¿Quién puede entender la Biblia, hermano? Escucha bien. El diablo te pone un montón de condiciones según él y tampoco aunque las cumplas, no las entiendes. ¿Cuántos hermanos conocen que el diablo les pone a algunos ministros que deben de estudiar muchas lenguas del mundo? Que deben de estudiar español, italiano, francés. Entre más lenguas sepan del mundo, más útiles para Dios van a ser.
Entre más se capaciten en la sabiduría de esta tierra, más capacitados según ellos y aptos están para recibir, hermano, un don especial de parte de Dios para que la gente los comience a tomar como ministros del Altísimo. No importa cuántas ceremonias hagas, hermano, no importa cuántas lenguas sepas del mundo, hermano, si no tienes a Cristo, si no te has unido al Cristo resucitado, esa es pura religión y eso es puro entretenimiento y eso es puro engaño, hermano. Porque cuando entiendes que aquí se trata de lo siguiente, el Señor dijo en su palabra, hermano, en Lucas 24:45, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. ¿Qué tiene que ver con estudiar tantas lenguas para entender la Escritura? Nada, hermano. Nada, absolutamente nada. Es una operación de Cristo. Cuando te abre el entendimiento, te hace entender la Biblia. Porque ¿quién es el que inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Entonces, ¿quién es el único que te la puede enseñar? El Espíritu Santo, nadie más. Entonces, si el Espíritu Santo te revela las Escrituras, ¿por qué andas buscando, según el diablo y según los hombres, andarte preparando por años para a fin de tratar de entender un verso de la Biblia? No, hermano. Cuando entendemos los conceptos claros de cómo Dios opera en nuestras vidas, no andamos buscando según los hombres nos dicen. ¿Por qué? Porque todo lo hace Dios por medio de su gloriosa presencia en nosotros. Amén. Entonces, hermano, Dios se tiene que manifestar a través de nosotros. Alguna vez, hermano, a lo mejor me has oído hablar en lenguas aquí. Hermano, es lo más perfectamente normal. Si es que tengo a Dios y se manifiesta a través de un don, es lo más normal, lo más normal. Lo anormal es todo lo contrario. Lo anormal es que Dios no se manifieste a través de mí de alguna forma o de otra. Eso sería normal. ¿Por qué? Porque se supone que según yo soy ministro de su palabra y no entiendo su palabra, entonces ¿cómo soy ministro de su palabra si no la entiendo? ¿Y cómo la entiendo? No la entiendo porque fui a la escuela, no la entiendo porque estudié teología. Si hay algo que entiendo, hermano, todo viene por mi relación por Dios. Porque el que inspiró la Biblia, hermano, es el que nos revela las Escrituras. ¿Sí o no? Sí. Pero, hermano, estas cosas las debemos de entender. ¿Por qué? Porque el creer en Dios, hermano, consiste en algo. No en lo que uno cree. Muchos creen en Cristo, pero no lo conocen. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les sirve? Está como aquel hermano que dijo, Santiago, de ese tipo de fe, hasta los demonios la tienen, porque los demonios también creen en Dios. Y ellos tiemblan. Entonces, oír de Cristo a mí no me beneficia. Necesito tener un encuentro real con Él. Decir que yo conozco a Dios, no te confundas. Hay dos palabras específicas que debes de comprender en tu mente. Una, hermano, es entender y otra es conocer. Pablo habló de ciertas viudas, hermano, jóvenes, que ellas estaban cargadas de pecados y ellas comenzaron a andar de casa en casa, metiéndose en las casas y convirtiéndose en chismosas. Y entonces el Señor, o mejor dicho, Pablo, dijo, estas viudas siempre están entendiendo nuevas cosas sin llegar al conocimiento de la verdad. Una cosa es saber en la mente y otra cosa es conocer en la experiencia la verdad. A nuestros niños les debemos de enseñar qué es Cristo en ellos. No es que tantas historias bíblicas los maestros les cuentan en la clase. No, tenemos que hablarles que Cristo es el centro y que tiene que entrar dentro de ellos. Porque si no, solamente van a estar oyendo de Dios sin conocer al Dios al que se les está enseñando. ¿Sí o no? Entonces, estas viudas, dice, estas siempre están aprendiendo sin llegar al conocimiento de la verdad. Siempre estás aprendiendo Biblia, oyendo prédica tras prédica, pero nunca experimentas lo que oyes. O no experimentas lo que Dios te dice. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto no es una religión. Si fuera religión, yo mismo la detesto. Yo necesito experiencias reales con Dios.
A mí nadie me tiene que convencer si Dios existe o no existe. Yo tengo que tener encuentros personales con Él, encuentros personales con su palabra. Y cuando me encuentro una palabra que se me hace difícil de comprender, le digo, no la entiendo, pero si es un hecho tuyo, necesitas hacérmelo experimentar en mi vida. No me basta con saberlo de memoria, no me sirve. Necesito que me adentres a la experiencia. Hermano, cada vez que el Señor te va a revelar una nueva verdad, te enfrentas con situaciones que las debes de identificar. Vendrán miedos, inseguridades, pruebas, tribulaciones, angustias y ataques del diablo. Exactamente el diablo hace lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo cuando en el corazón de nuestro Señor tenía bien clara la meta y el objetivo de ir a liberar el endemoniado gadareno. Hermano, en la región de Gádara estaba este hombre endemoniado que vivía desnudo, en los sepulcros era su habitación, se pegaba con piedras y gritaba, hermano, dice la palabra, y aún, hermano, los aldeanos lo ataban con cadenas en sus pies y en sus manos, y por la fuerza demoníaca que tenía, rompía las cadenas. El Señor, cuando recibió del Padre que fuera a liberarlo, entonces le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Y en la travesía el Señor se durmió. Y cuando se durmió comenzó a levantarse el viento y unas olas muy grandes que golpeaban contra la barca y casi la destruían y la hundían. Y entonces los discípulos asustados levantaron al Señor, lo sacudieron y le dijeron, Señor, despiértate que perecemos. No te da pendiente, estamos a punto de morir. Y tú durmiendo. ¿Y qué hizo el Señor? Se paró ante el mar y se paró ante el viento y le dijo, cállate, asilénciate. Y el viento y el mar se asilenció. La pregunta es esta, iglesia, para ti. ¿Quién crees que movió el mar y el viento? ¿El Padre o el diablo? A ver. ¿No se te hace que era un ataque del diablo para oponerse a Cristo que no fuera a liberar al endemoniado gadareno? ¿Sí o no? Porque cada vez que tú te vas a encontrar con una nueva gloria de Dios, el diablo te pondrá cuanta oposición pueda ponerte. Y si no disiernes que se trata de oposiciones de él, te va a vencer, te va a engañar. Y se van a dejar de cumplir propósitos en tu vida solamente por no discernir el ataque. Solamente porque nosotros confiamos más en nuestro sentir. Si siento, oro. Si siento, voy a la iglesia. Si siento, medito en la Biblia. Si siento y si siento y si siento. Y el diablo, hermano, te tiene, hermano, rodeado de esos sentimientos y no te puede salir. Aunque Dios está dentro de ti, deja de manifestarse como Él lo desea, porque tu atención ya se fue para otro lado. Recuérdate, hermano, que la escritura que leímos dice que si nosotros ponemos la mente natural en las cosas del Espíritu recibiremos vida y paz. Pero si ponemos nuestra mente natural en las cosas de la carne, de ellos recibiremos muerte. Es un enfoque mental, hermano. Pero cuando no detectamos el ataque, entonces el diablo nos bloquea. Y luego se convierten en los lamentos de los cristianos. Y estos son los lamentos de los cristianos por no discernir el ataque. ¡Ah, cuán difícil es este camino! ¡Ah, cuán sufrido es este camino! ¡Ay, pero cada vez que me dispongo a servir a Dios, parece que todo me va más peor, más mal! Hermano, esto es puro lloriqueo de tu carne, hermano, discúlpame. En serio. Imagínate que yo viniera aquí a predicarte eso. ¡Ay, hermano! Hoy me atacó el diablo. Esta semana ni sabes por las que pasé. Imagínate. ¿A dónde llevaría tu fe? A una iglesia de llorones, hermano. Todos llorando. ¿Por qué? Porque hoy te picó una mosca, hay que llorar. Estoy exagerando, por supuesto. Porque hoy a tus hijos los ofendieron en la escuela o en la iglesia. Hermano,
Cada uno llevará sus propias luchas, cada uno llevará sus propias cargas, cada uno llevará, hermanos, sus propios yugos. Pero una cosa sí, debemos de creer que en la fidelidad del Padre declara lo siguiente: no les pondré una carga más pesada que la que no puedan cargar. Así que, hermano, cuando vienen las cosas contra mí, no estoy diciendo ¿por qué, Señor? Yo le digo: Padre, si esto viene de ti, que en este momento tenga revelación, y si no, yo lo rechazo en el poder de tu Espíritu. No voy a estar ahí consolándome a mí mismo. Mira la economía, mire. No tengo tiempo para lloriquear. Aquí estamos en guerra, hermano. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana son guerras de tu enemigo, tratando de detener tu camino, tratando de desviar tu llamado, tu ministerio y tu propósito, hermano. Si no disciernes la guerra espiritual, el diablo te tiene rodeado dando vueltas. No prosperas, no avanzas, no maduras, pero porque el diablo ya te atrapó en tu pensamiento, enfocándote en estas cosas de la tierra y no en las de los cielos, hermano. ¿Cómo va, hermano? Qué ironía tan más grande, imagínate. Somos los templos que cargamos al Dios vivo. ¿Sí o no? Sí. Porque la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. El lugar donde habita Dios. En nuestro corazón, dice Gálatas 4:6. Ahí vive el creador de los cielos y de la tierra, el que venció la muerte, el que venció a Satanás, el que venció todo ese sistema corrupto de la tierra. Pero qué ironía tan más grande, que viviendo Él en nosotros, no se vea en nosotros. Qué contrariedad tan más horrible. Si de verdad Dios vive en mí, debe de verse a través de mí. De una forma u otra se tiene que ver. Imposible de esconderlo. No se puede esconder, o no se debería de esconder. Hermano, lo que necesita la iglesia y lo que necesita la tierra no es religión. La religión la inventó el diablo y la inventó los hombres para desviar del propósito de experimentar la resurrección de Cristo en sus vidas. Lo que necesita la iglesia y la gente es que nosotros le demos muestra real de que conocemos al Cristo que resucitó, de que conozcamos, de que les enseñemos que de verdad nosotros somos el testimonio de su resurrección, los testigos de su resurrección, los testigos de una realidad que pasó hace más de 2000 años, pero que el Señor dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué, Señor? Si aquí estamos rete bien, tu presencia nos produce paz. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no podría venir como espíritu y cubrir toda la tierra. Y aquí está el Señor, hermano. Y aquí está el Señor, del que tanto le cantamos, del que tanto le decimos. ¿Por qué crees que hay tan pocos seguidores del Señor sinceros y verdaderos? ¿Porque no oyen la verdad? ¿O porque simplemente se aman más a ellos mismos que al Señor? Exactamente. Tú no puedes amar a otro con toda la intensidad hasta que no te dejes de amar a ti mismo. Es como dice su misma palabra, la palabra de nuestro Padre, que uno, hermano, de las expresiones de amor que nosotros tenemos hacia otros es esta: que no busca lo suyo, sino el bien del otro. No busca lo suyo. Pero cuando somos egoístas, hermano, casi todo lo que hacemos es pensando en nosotros mismos, sino el bien del otro. Así es de que el mayor enemigo del amor es el egoísmo, porque hago pensando en mí, no beneficiar a los demás. Pero si pienso en beneficiar a los demás, hermano, entonces realmente es porque tengo amor por ellos. Y aquí, hermano, yo sé, porque lo sé y porque tú lo sabes, porque me lo acabas de declarar, que el problema, hermano, con los cristianos es que no tienen compromisos serios con Dios. Y al no tener compromisos serios, hermano, este pacto no lo podemos disfrutar. Que aunque Cristo está en mí, que aunque Él me ha dado vida nueva, vida de resurrección, aún, hermano, no entiendo lo que cargo, no percibo lo que cargo, no tengo ni imaginación del valor de lo que cargo. Cargo al Cristo resucitado. Y por eso, hermano, debería de estar contento, debería de estar alegre, debería de estar confiado. ¿Por qué? Porque esto, hermano, no me lo gané haciendo algo, simplemente creí
que es el regalo del Padre para mí. Y acepté el regalo, así como tú lo aceptaste. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Cómo es que la obra de la resurrección de Cristo se hace mi obra? Ahí está el versículo en la vuelta de tu hoja. Dice, al unirnos al Cristo resucitado, somos participantes de su obra hecha a nuestro favor. Dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahí está Romanos 6:4. Y el otro versículo en Colosenses 2:12 dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Estas son letras nada más, que si el Espíritu no me mete en la experiencia de esta verdad, diré que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero si el Espíritu me hace experimentar estos hechos gloriosos, entonces aceptaré que la Biblia es la palabra de Dios, que la Escritura es la palabra de Dios. Hay, hermano, 3 formas de explicar sencilla, rápida lo que es el bautismo. El bautismo es sumersión. Nos sumergemos en las aguas cuando se trata de aguas. Está el bautismo del Espíritu Santo. Nos sumergemos en la gloria del Espíritu Santo. Y está el bautismo, hermano, que se llama una integración y una sumersión en el cuerpo de Cristo. Y este es el bautismo que quiero hablar un poquito, hermano. Esto lo puedes ver claramente en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 12 y versículo 13. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que por el mismo Espíritu de Cristo fuimos todos integrados a su cuerpo, que es la iglesia. Y hermano, al ser integrados al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ahí comienza la manifestación de los dones, hermanos, de los que estamos hablando. Entonces, lo que hace Cristo es pagar por los pecados de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Y en cuanto me uno a Él, por unirme a Él en el Espíritu, me vuelvo uno con Él. Al volverme uno con Él, me hago participante legal y legítimo de todo lo que Él hizo a mi favor. Me beneficia mi cuerpo, me beneficia mi alma y me beneficia a mi espíritu, porque todos los pecados de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo los clavó en la cruz. Los sepultó en su sepultura y se liberó de todos ellos al resucitar al tercer día. Y al unirme al Cristo resucitado, ahora no solamente disfruto de la liberación de los pecados de mi cuerpo y de mi alma, sino que disfruto también de una vida nueva, de una vida de resurrección. Y como Él resucitó en Él, unido a Él, Él me resucita para esta vida nueva. Y la única manera, hermano, esta es la parte final de este mensaje, y la única manera que puedo experimentar esta vida nueva es entender que debo de darle privilegio a que se manifieste, o mejor dicho, debo de darle, hermano, el primer lugar para que se manifieste. Algunas cosas, hermano, nos es fácil de recordar de nuestra vida pasada pecaminosa, algo otras no. Pero la única forma en que la nueva creación, la nueva vida que tenemos dentro de nosotros, se ha de manifestar y dar a conocer, es negándole la operación a la vieja manera de vivir. No sé si me está explicando. Aquí, hermano, dentro de mí, tengo mi nueva creación. Soy nueva criatura en Cristo. Pero también en mí tengo mi carne, la cual, hermano, es tendenciera a pecar continuamente. Para que la vida nueva se manifieste en mí, debo de negarle la manifestación de la vida vieja. Y ahí lo dice en su palabra, hermano.
Ustedes deben de renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben de renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, que se distingue por una vida recta, santa, basada en la verdad. Por lo tanto, dice, ya no mientas más, sino cada uno diga la verdad a los demás, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Escucha bien, tu vida nueva en Cristo no le gusta mentir, pero tu vida vieja sí miente. Debemos de entender lo que la mente de Juan el Bautista proclamó cuando dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca, hablando de Jesús. Tú sabes que la palabra menguar es necesario que yo me reduzca, que yo me aparte, que yo desaparezca para que Él aparezca. Entonces, si como cristianos seguimos mintiendo, escucha bien, estás bloqueando la manifestación de la nueva creación, porque la nueva creación no miente. La nueva creación se deleita en la ley de Dios. Y si la ley de Dios dice no mentirás, tu nueva creación se deleita hablando la verdad. Así es de que si como cristiano todavía practicas la mentira, aunque Cristo esté dentro de ti, hermano, la nueva creación, el poder de la resurrección que cargas, no te va a ayudar, no te va a servir. Porque aunque tienes dentro de ti todo lo disponible para que la gloria de Dios se manifieste en ti, por causa de que todavía te andas vestiendo del viejo hombre que le gusta mentir, robar, criticar, murmurar, ser irresponsable con Dios, hermano, la nueva creación se bloquea y no puede salir dentro de ti. Porque la nueva creación se deleita obedeciendo a Dios, se deleita en lo que Dios se deleita, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Pero tu vieja creación ama todo lo que Dios aborrece. Y entonces, hermano, nos encontramos con la última dificultad. De que aunque Cristo vive en mí, parece que no vive. ¿Por qué? Porque si Él es el todo para mí, debo de aprender a extraer de Él todo. Escucha bien. Debo de aprender a extraer de Él todo lo que yo necesito. ¿Y cómo lo voy a extraer? Hay la llave, hay una llave. Y es la llave más mencionada en todas las iglesias cristianas. Y la que se usa menos como debería de usarse. Es la fe. Y la fe es una acción, hermano. La fe es una acción. Si de verdad creo, hago lo que creo. Pero si digo que creo y no hago lo que creo, estoy engañado en mi corazón. Porque es una fe muerta. Una fe sin obras es muerta. Una fe que no es activa, que no se mueve conforme a lo que crees, es una fe muerta. Es fe, pero es muerta. Pero una fe viva, creo y hago, creo y hago, creo y hago. Actúo según lo que creo y de esa manera veo la gloria de Dios. Cristo dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debe de reconocerse. ¿Qué herencias espirituales cargas todavía de tus padres negativas? ¿Y qué genética tan aborrecible de tus padres cargas para aborrecerla? Esta es la herencia que me dio mi padre y mi madre. ¿Qué? Mi reniego, mi impaciencia, mi terquedad, mi necedad. Y luego defiende el apellido de la familia. ¿Qué heredaste de tus padres terrenales, hermano? La rebelión, la religión, las formas de vivir, hermano, un cristianismo como tú quieres, como a ti te parece, como mejor a ti te gusta. Porque, hermano, cuando uno vive realmente el verdadero cristianismo, tiene que ver con Cristo en ti y tú siguiéndolo a Él. Y Él dice, la única forma en que me puedes seguir es esta: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque si piensas y te consideras demasiado a ti por las pruebas, tribulaciones y ataques del diablo, no eres digno de ser mi discípulo. Porque un discípulo sigue a su Señor. Dije, un discípulo sigue a su Señor. No solo oye a su Señor, lo sigue. Lo sigue cuando escucha su voz, cuando escucha su palabra. Deja todo por seguirlo a Él.
Ese es un verdadero discípulo de Cristo. No aquel que dice soy discípulo de Cristo. No, no te engañes. Si eres un discípulo de Cristo, sigues fielmente las doctrinas de Cristo. Y las doctrinas de Cristo, hermano, están aquí en la Escritura. ¿Qué es más fácil, hermano? Pagar el precio de luchar contra el mundo. Hermano, algunos ni les van a enseñar a sus hijos, y hablo de los cristianos, de qué se trata este día. Algunos los van a dejar que vayan al parque, busquen huevos y anden con la coneja. ¿Y sabes qué? Vas a confundir a tus hijos. Porque por un lado dices que eres cristiano y aceptas la resurrección que no conoces por lo visto, y por otro lado les estás enseñando que el mundo y sus costumbres diabólicas y carnales son fáciles de aceptar y que Dios te va a seguir aceptando. Hermano, discúlpame que te lo diga, pero esto es así. ¿Por qué? Porque no fuimos llamados a involucrarnos, hermano, con las costumbres del mundo, sino, hermano, para la única forma que puede la Escritura servirnos y transformarnos es que dejemos de vivir como el mundo vive y enseñemos a nuestros hijos que aquí no se trata de la coneja ni del Easter, se trata de la resurrección de Cristo y que la pueden experimentar en su vida. Y los guiamos a decirle, mira, recibe a Cristo. Recibe a Cristo, que te vean hacer milagros en su nombre, que te vean orar, que te vean meditar en su palabra, que te vean cómo actúas en los momentos críticos. Y entonces tú les podrás decir, ¿sabes por qué? Porque el Cristo resucitado realmente vive en mí. Antes mentía, pero ahora ya no miento. Antes era de esta manera, pero ahora ya no soy. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió. Esta escritura leemos y oramos, hermano. Dice Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 9 y el 11. Viera los cambios en la gente en todo el mundo cuando realmente se une al Cristo resucitado. Los cambios tan extraordinarios y marcados. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si de verdad cierra tus ojos, si de verdad conoces al Cristo resucitado en la experiencia, antes eras, pero ahora ya no eres. Antes fuiste, pero ahora ya no practicas eso. Esta es la más clara evidencia de que realmente te uniste al Cristo que resucitó hace más de 2000 años. Porque el Cristo que resucitó hace más de 2000 años dijo estas palabras: no los dejaré huérfanos, vendré otra vez a ustedes. Por medio de mi espíritu estaré siempre con ustedes. Este espíritu no lo pueden ver el mundo no lo puede ver. Pero dice, pero ustedes me verán. Por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora Dios está en la tierra en forma de espíritu, hermano. Aunque Dios es espíritu en su naturaleza en sí, cuando vino Cristo tomó un cuerpo de carne humano. Pero cuando subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, dijo que vendría como espíritu, porque dijo, no los dejaré solos, vendré otra vez a ustedes. Vendré por medio de mi espíritu. ¿Y sabes cuando usa la palabra huérfano? ¿Desde dónde está hablando? Desde la posición de padre. Porque solo un padre puede decir eso. No los dejaré huérfanos. Yo soy su padre. Y lo van a saber porque voy a venir ahora ilimitadamente como espíritu. Y la forma en que me pueden recibir es simplemente pidiéndolo. Porque ¿cuál de ustedes, padres, cuando su hijo le pide un pan, le da una roca? ¿O cuando su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues qué si ustedes siendo malos saben dar cosas a sus hijos, cuanto más mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pues ahora Cristo, hermano, se recibe como un regalo, simplemente por aceptarlo en tu corazón, simplemente por decirle: Señor, únete a mí, dame una vida nueva, entra dentro de mi corazón, resucítame a una vida nueva, hazme participante de tu resurrección, dame el milagro del nuevo nacimiento, engéndrame como tu hijo, engéndrame por tu espíritu. Y si ya lo tenemos a Cristo, digámosle: enséñame, Señor, a manifestarte, a mostrarte, a dejar que brotes y te liberes a través de mí, a través de mis palabras, de mis tratos con los demás, a través de las manifestaciones tuyas de tu espíritu, por medio de cualquier manifestación que tú hayas puesto sobre mi vida. Hay algunos dones que están bloqueados por tantos años en algunos cristianos. ¿Por qué se bloquearon? Porque los han descuidado por los afanes de esta vida. La Escritura dice, hermano, en asuntos de la elección de Israel, que en asuntos de elección de Israel como pueblo, los dones, hermano, de llamamiento son irrevocables. Pero no te confundas con el don del llamamiento a los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, si no se trabajan y se bloquean, hermano, tú mismo te estás sepultando en la muerte espiritual. Porque los dones, que es la manifestación de Dios en tu vida, cuando tú no aprendes a liberarlos, cuando tú no estás activos en ellos, pierdes sensibilidad espiritual, pierdes propósito espiritual, pierdes visión espiritual, pierdes audición espiritual. Y entonces, hermano, te aconformas a la vida de la comodidad espiritual, donde no tienes luchas suficientes como para que tú sepas que estás haciendo avanzar el reino de tu Padre. Porque la única forma en que tú y yo podemos hacer avanzar el reino de nuestro Padre es aprender a manifestar lo que cargamos de Él. Pero, hermano, cuando dejamos de activar los dones, se pierde toda esta sensibilidad. Y entonces caemos, hermano, en aquel obrero que decide esconder su don. ¿Por qué escondemos los dones? No es una excusa esta. Es que no me dejan servir en la iglesia. Hermano, si los tienes, los puedes manifestar afuera y dentro de la iglesia. No hay condición para esto, hermano. Es en realidad qué tanto tú quieres estar ferviente en el espíritu, activo espiritualmente. Sabes que la Escritura nos dice en forma de mandamiento, hablando también el apóstol Pablo, hermano, dice en Romanos capítulo 12, en lo que se requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí nos habla de pereza espiritual y de actividad espiritual. Pero la diligencia es la vigilancia y el cuidado de que el don no se duerma, y se dormirá si no lo pones a trabajar. Ojalá y nada más se quedara todo ahí, pero no queda todo ahí. Porque el Señor entonces comienza a mandarte estas palabras: guarda lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tu corona es el lugar de servicio en el cuerpo de Cristo. Mira, Dios hará todo lo que está escrito en su palabra, con nosotros o sin nosotros. Solo que Él nos da la oportunidad de ser participantes de su obra, por invitarnos, por elegirnos. Tú tienes una asignación en la tierra, yo tengo otra. Si yo desprecio mi asignación, Dios no se quedará sin gloria. Levantará a otro para que le encargue el trabajo que yo deseché. Igualito que Judas, que fue ungido con una unción apostólica,
pero desechó la unción que se le dio y la gracia que se le dio, y entonces cayó de su puesto y tuvo el Señor que tomar a otro para que ocupara el puesto de Judas. Así lo hace nuestro Dios en todas las iglesias cristianas. Está quitando a los que no están dando fruto, está poniendo a los que quieren fructificar en Él. Está quitando a los que se están olvidando de lo que Él les ha dado, y está poniendo a los que siguen pagando un precio de sacrificio y de entrega para que Él se siga mostrando en ellos y a través de ellos. Conmigo o sin mí, Él hará su obra. Pero si quiero ser participante de sus herencias, ya que me llamó, ya que me invitó, entonces tengo que caminar bajo sus parámetros, bajo sus órdenes, bajo sus mandamientos. Y de esa manera nos vamos a evitar escuchar estas palabras que a muchos creyentes van a llorar cuando las escuchen. Siervo, fiel, infiel, por tu propia boca te condeno. Lo escondiste bajo tus propias condiciones. ¿Por qué no hablaste conmigo para ayudarte a trabajarlo? Por lo tanto, dice el Señor, quítenle el don que se le dio a este y entréguenselo al que tiene más. Porque al que tiene más se le dará más. ¿Por qué? Tiene más. Por esto. Porque pagó el precio de la enseñanza de la administración. Y como supo administrar 10, es capaz de administrar 11 también. Y al siervo inútil, agárrenlo, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esta palabra te puede sonar como condenación. No, hermano. Estas palabras te deben de sonar como convicción del Espíritu. Y tú lo puedes comprobar en tu vida. En algún momento, periodos de tu vida, Dios ha venido, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, te ha despertado espiritualmente algo, te ha despertado a orar, te ha despertado a cualquier obra de Él. Pero tú y yo somos testigos que en cuanto descuidamos eso, eso se vuelve a apagar. Vuelve a perder su viveza, su fuerza, su interés. ¿Por qué sucede esto? Porque vivimos en un cuerpo de muerte que puede estar matando lo espiritual en nosotros. Si estamos alimentando más lo carnal, lo espiritual queda, hermano, oprimido, se ahoga y finalmente se puede morir. Porque la iglesia, hermano, que cayó en su tibieza, le dijo que tiene nombre de que vive, pero está muerto ya. ¿Cómo? ¿Cómo que las cosas espirituales se mueren? Sí, se mueren. ¿Quién las mata? La carne. La carne mató al principio lo espiritual en nosotros. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados carnales y les dio vida Cristo juntamente con Él. Pero luego, hermano, la misma palabra que nos da la esperanza de vida y de resurrección, la misma palabra nos da esta advertencia. Y entonces nos dice a través de la boca de Pablo en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, nuestra vida espiritual morirá. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, nuestra vida espiritual se permanecerá. Orando, recibí estas palabras del Padre, hermano. Ora al Padre de la mies, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Padre, te damos gracias por lo que hayas hecho desde que se abrió este servicio, a través de la oración de nuestros hermanos, de las alabanzas de nuestros hermanos, de la comunión de la cena, de la comunión del pan, Señor, y de la comunión de tu palabra y de tu Espíritu. Hoy solamente damos un tiempo para diezmos y ofrendas voluntarias, mientras que yo bendigo a tu pueblo, Padre.